¡Alto! ¡No dispares! Mónica, mamá. Mónica. Mónica, ¿estás bien? León, solamente necesito que estés con nosotras hasta que lleguemos a un sitio seguro. ¿A dónde va el último avión privado que salió? Brasil, aeropuerto Carlos Jobim. Pero él no estaba solo, eran varios. Yo estoy segura que él y todos ellos mataron a Sam. Así que eres tú el que estás buscando Altagracia y Mónica. Si de verdad quieres que tu hija esté segura, yo te puedo ayudar. Gracias, pero no me gusta deberle tanto a una sola persona. Gracias. Hijo. Ma, ¿qué está? Isabela, mi mamá. Mi mamá, Isabela. Hola, señora, mucho gusto. León, tu ayuda fue muy valiosa, te lo agradezco. Esta noche vas a tener un avión privado a tu disposición. Aguas con los hombres de Tiago, que no tengo idea de dónde los saco. Primer piso, puerta de cristal. La hija de la dueña está ahí. Yo no me voy a meter sin mi mamá. Yo voy a buscarla, ¿sí? Quédate. Tiago, Tiago, Tiago. Venga. ¿Y Mónica? Está bien, la dejé en el cuarto de seguridad. No se acerquen, no se acerquen, no. Esto es lo que quería, Altagracia. Que la vieras morir. Mónica, Es mi hija. Siempre tendré el instinto de salvarte. Mónica. Tía, escúchame bien, escúchame. Puedo abrir. Mírame. La llave. ¿Hay otra llave? ¿Código de control? ¿Algo? El maldito de Braulio. Era su voz. Aléjate de la puerta, güey. Pélate, que ya vienen las patrullas. ¿De qué me matar? Para que la policía no sospeche de ti. ¡Minuto! ¡Vamos! ¡Vamos! León, no contesta, León. Ayúdame. Necesitamos salir de aquí, estamos expuestos. Eu não posso esperar. Eu usei a chave para abrir e fechar por dentro. Eu dei meus dados a ele. Sabe que eu sou a dona da casa. Você tem que abrir de forma remota, por favor. Ábrame. 0232.
Soy como una gran ciudad, agitada y brutal. En mis arterias circula acero hirviendo letal. Si un hombre me ve al pasar y es difícil de evitar, yo no volveré piedra de tanto llorar. Me convertí en maldición, perdí toda compasión. Cuando quebraron mis alas, mi inocencia murió. Cuando asesinan a una mujer, renace en fuego y en carne. Mujer, demonio y pasión. Debe ser muy difícil lidiar con la ausencia de tu papá. Lo extraño mucho. A veces me siento un poco solo. Y mi mamá se fue a vivir al exterior con su esposo. Ay, bueno, pero por lo menos está viva. Pero es que esa muerte tan horrible de tu papá. Usted me dijo que pasó mucho tiempo en Colombia sin saber nada de México. Y es verdad. Es verdad. ¿Te imaginas la cantidad de cosas tan horribles que me pasaron? Pero después con más confianza yo te las cuento. Es que luego de que me dijiste lo que le pasó a tu papá, ay, bueno, yo me puse a investigar en internet a ver qué se veía, ¿no? Y está todo ahí, ¿no? El atropello tan horrible y hasta el video que montaste. Altagracia Sandoval. Pues yo te entiendo. Estaba de parte de tu papá, ¿sí no? A ver, ¿por qué insiste en preguntarme sobre mi papá? Pero tranquilo, no te molestes. Si lo único que quiero es hacer conversa, pues para eso te invité, para que nos tomemos algo, comamos y charlemos en confianza. No, es que yo quiero que trabajes conmigo. Es que es eso lo que no entiendo. Usted puede contratar a alguien titulado con más experiencia, no sé. Eso es precisamente lo que no quiero. Alguien titulado, alguien con experiencia. Yo quiero a alguien joven. Yo quiero a alguien fresco, alguien moldeable, alguien que se pueda adaptar a mí, a mis empresas. Ve, te traje esta propuesta y todo que no te vas a poder negar, mira. Échale uno. Tenemos muchas pérdidas. Tal vez Dios me está mandando una señal para dejar todo esto. Señora, este negocio ha funcionado desde siempre, desde la época en que Jesús fue crucificado. No seas blasfemo, Marco. Cuando su hermano estaba a cargo, Dios lo guarde. Sí, ya sé que cuando estaba mi hermano las cosas eran diferentes, pero bueno, ahora levantas una piedra y te encuentras con ucranianas, venezolanas, colombianas que no necesitan una agencia de representación. Nos están hundiendo este negocio, caray. ¿Y si comercializamos esos videos en los que maltratan a las mujeres? ¿Videos snuff? Pues sí, pero serían actuados, no serían de verdad. Pero las personas que consumen ese tipo de material siempre se dan cuenta si son falsos o verdaderos. Señora Romelia, los que dejan buena lana son los de a de veras. ¿Cómo la ves? Mis spas son lo mejor que hay en todo el país. En cada ciudad tengo uno súper bien montado, pero en esta precisamente quiero poner uno en cada esquina y ahí es donde vos me vas a ayudar. Está bien, pero yo no sé nada de finanzas ni de No administraciones. importa. Lo más importante es que sabes muy bien de contratos, de firmas, de licencias, de permisos, de todas esas cosas que yo no tengo ni idea, mi amor. Bueno, eso sí sé. Ah, bueno, ¿te das cuenta? No se diga más. Hijito, yo lo que necesito es alguien que me ponga en la legalidad todo ese desorden que yo tengo armado. ¿Aceptas? Sí, sí acepto. Muy bien. Eso merece un brindis. Salud. Salud. Solo hay un pequeño detalle que no te he dicho. Es que mi socia es Altagracia Sandoval. No creo que Altagracia quiera trabajar conmigo. No, espérate. Es que no me entendiste nada.
Yo te dije que Altagracia es mi socia. Ella no es mi jefa. Yo no tengo por qué darle explicaciones de nada, ni mucho menos de que me vi con vos. Al menos no por ahora. ¿Qué ojos tan divinos tenés? Verdes como los de un gato. Un gato. Ajá. Y entre felinos nos entendemos. Así yo vamos a hacer una dupla perfecta. Salud. Salud. ¿Qué le hacen a las mujeres? Pero, ¿por qué tanto interés en esto? ¿Está pensando en entrarle de verdad? ¿Pero cómo se te ocurre? ¿Eh? ¿De verdad tú crees que me voy a meter con criminales que mutilan a mujeres? Ay, mira, ¿sabes qué? Ya vete, por favor. Ya vete. Perdón, señora. Con permiso. Venta de videos. Snuff. Snuff. Altagracia. No lo bajes. Tenemos que hacerle justicia a Mónica. A Tiago. Si te matas, ellos ganan. Te juro que vamos a agarrar a todos esos. Te lo juro. Se lo debes a tu hija. Baja el arma. Haz. Me la mataron, León. Me la mataron, el hijo de... Pero... Vuelve. Que según fuentes se encuentra desaparecido. La doña. Tenemos que ir, Chava. Te juro que no iba a regresar si no es porque me enteré de lo que está pasando.